Muy bien, chicos, vamos a resolver este ejercicio en el que se nos solicita encontrar la fuerza resultante de este sistema, pues, de tres fuerzas, ¿ok? En este caso, lo que vamos a hacer es una suma de vectores, ¿sí? Vamos a sumar vectores. Recuerden que primero vamos a sumar todas las componentes en X, después todas las componentes en Y, después vamos a calcular la magnitud de la fuerza resultante y por último, lo que es el ángulo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X me quedaría de la siguiente manera. El vector de la fuerza 1 tiene componente en X positiva. Quedaría hacia allá. Su componente en X es positiva, por lo tanto, aquí voy a colocar un signo positivo, ¿sí? Un signo más. Ahora, vamos a ponerlo. Saben que si no se coloca, se sobreentiende que siempre es positivo, entonces no hay absolutamente ningún problema si yo no lo coloco. Ahora, me quedaría la magnitud del vector, es decir, 50 newtons, multiplicado por el coseno. Ya que estamos en X, estamos calculando su componente en X, voy a utilizar coseno. El coseno del ángulo de este vector, que es 45 grados. Recuerden que siempre es el ángulo medido desde el eje X, es decir, a partir de este eje hacia el vector. Ahora, esta sería la componente en X del vector de la fuerza 1. Vamos con la fuerza 2, que, como pueden observar, su componente en X también es positiva. Entonces, acá voy a colocar un signo más. Más 60, que es la magnitud de la fuerza 2, multiplicado por el coseno, en este caso, de 15 grados. Y me quedaría de esta forma. Ahora, ya pasé con estas dos, voy con la última, pero en esta última me voy a dar cuenta de que la componente en X, que sería esta de acá, es negativa, porque va hacia la izquierda, está en las X negativas. Entonces, me quedaría un signo menos, menos la magnitud del vector, que es 80 newtons, multiplicado por el coseno de 75 grados. ¿Ok? Esta sería la sumatoria de fuerzas en X y el resultado es de 72.61 newtons. 72.61 newtons. ¿Ok? Entonces me quedaría de esta forma. Esta es la sumatoria de las componentes en X. Esta es la componente en X de la fuerza resultante. Vamos a hacer la misma sumatoria, pero para las componentes en Y, quedándome de la siguiente manera. La componente en Y de la fuerza 1 sería positiva, porque va hacia arriba. Me quedaría como 50 newtons multiplicada por el seno, en este caso, de 45 grados. ¿Ok? 50 seno de 45 para la fuerza 1. Voy con la fuerza 2. En este caso, la componente en Y, me doy cuenta que es negativa porque va hacia abajo. Entonces, agrego un signo menos y me quedaría la magnitud del vector, es decir, 60 multiplicado por el seno del ángulo correspondiente a la fuerza 2, que en este caso es 15 grados. ¿Ok? Y ahora voy con la fuerza número 13. La componente en Y de esta fuerza también es negativa, va hacia acá. Entonces le coloco un signo menos, magnitud del vector 80 newtons multiplicada por el seno de 75 grados. Esta sería la sumatoria de las fuerzas en Y me daría un resultado igual a menos 57.45. Menos 57.45 newtons. ¿Ok? Esta es
la sumatoria en X, esta es la sumatoria en Y. Estos resultados pueden ser positivos o negativos. ¿Qué me están indicando? Me indican la dirección que tiene esta fuerza resultante en X y la dirección que tiene esta fuerza resultante en Y. ¿Qué quiere decir? Ya que esta es positiva, queda en las X positivas, va hacia la derecha. Pero si esta es negativa, lo que me está indicando es que va hacia abajo, ¿ok? Hacia las Y negativas. Eso me va a servir para conocer en qué cuadrante me queda la fuerza resultante, ¿ok? Ahora, vamos a sacar la magnitud de la fuerza resultante y la magnitud de la fuerza resultante se calculaba con Pitágoras, como lo hemos hecho durante este tiempo. Me quedaría de la siguiente forma. Lo voy a hacer por acá. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y, quedándome de esta forma. Obtengo esta raíz, es decir, sustituyo valores primeramente. La sumatoria de fuerzas en X era de 72.61. 72.71 al cuadrado más menos 57.45 al cuadrado. Cuando coloquen esta expresión en la calculadora, tengan mucho cuidado, porque dependiendo de la calculadora se va a escribir de una u otra manera. Para las calculadoras con modelos un poquito antiguos, es decir, en las que no se pueden poner fracciones como tal, procuren primero hacer lo que está dentro de la raíz y después al resultado de eso le sacan la raíz cuadrada. ¿Sí? Para llegar al resultado sin ningún tipo de problemas. Eso utilizan paréntesis. Le agregan un paréntesis antes de colocar la suma de los cuadrados. Y tengan cuidado siempre en que si una componente es negativa, ese signo tiene que estar dentro de los paréntesis cuando yo releve el cuadrado. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. La magnitud en este caso va a ser de 92.59. 92.59 newtons. Esta es la magnitud del vector, ¿sí? Al combinar esta fuerza en X con esta fuerza en Y, obtengo la magnitud del vector. Veamos en qué cuadrante me quedó del plano cartesiano. ¿Cómo se hace eso? Observemos. Veamos el signo de la componente en X. En este caso, el signo es positivo. Entonces, si es positivo, eso significa que la componente en X va hacia las X positivas. ¿Sí? Quedaría de esta forma, en las X positivas. Vamos a poner acá que esto es Fx, haciendo referencia a esto. ¿Okay? Ahora, Fy, es decir, esta, la sumatoria de fuerzas en Y, me queda con un signo negativo. Por lo tanto, va hacia abajo, hacia las Y negativas. Entonces me quedaría de esta forma. Esta es la fuerza en Y. La fuerza resultante, que es la que yo acabo de calcular, me quedaría entonces de esta manera. Esta sería la fuerza resultante, que es la que yo acabo de calcular. ¿En qué cuadrante quedó? Recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero, y pues este de acá sería el cuarto cuadrante. La fuerza resultante me quedó en el cuarto cuadrante, y el ángulo, ¿dónde estaría? Siempre desde el eje X hacia el vector. Este sería el ángulo θ que yo necesito conocer. Ahora, ¿cómo se calculaba el ángulo θ? El ángulo θ se calculaba como la tangente inversa de el valor del cociente de la componente en Y dividido la componente en X. Entonces, es esta de acá. ¿Ok? ¿Por qué valor absoluto? En este caso tengo una componente que es negativa. Entonces me quedaría de esta forma. Valor absoluto de la componente en Y menos 57.45 dividido entre
la componente en X, que es 72.61. Ya que tengo una componente que es negativa, necesito las barras de valor absoluto para que este cociente, este resultado, sea positivo y me devuelva ángulos positivos. La magnitud y el ángulo, yo necesito que sean positivos, ¿ok? Porque yo ya sé en qué posición está el ángulo, entonces no necesito conocer su signo. Yo ya analicé en qué posición queda. Ahora, ¿qué resultado me daría esto? Recuerden que para obtener resultados correctos necesito tener la calculadora en degree y no en radianes. El resultado de la tangente inversa, es decir, del ángulo θ, es de 38.35 grados. 38.35 grados. Este sería θ, esta es la magnitud del vector, yo ya sé en qué cuadrante queda, por lo tanto tengo todo para expresar mi respuesta. La respuesta, en este caso, se expresa de la siguiente forma. La fuerza resultante de cuánto era, es decir, su magnitud. Su magnitud era de 92.59. 92.59, recuerden colocar unidades, en este caso son newtons, con un ángulo θ de 38.35 grados. ¿Y en qué dirección? Según el cuadrante, me quedaría de esta forma. ¿Ok? En esta dirección. Recuerden que este dibujo debe estar bien hecho. El dibujo tiene que lograr dar información. El dibujo tiene información, ¿sí? No vayan a hacer un dibujo todo mal hecho y que no se comprenda, porque es parte de la respuesta, por lo tanto tiene ponderación, ¿ok? Así que de esta forma se hace una suma de pues, tres vectores. Si yo tuviera más vectores, pues solamente serían más componentes en X, más componentes en Y, pero el proceso al fin y al cabo es exactamente el mismo.